un entorno donde la inmediatez de la comunicación digital ha redefinido nuestras expectativas de respuesta, la experiencia de un silencio prolongado genera, en el mejor de los casos, frustración y, en el peor, una profunda incertidumbre sobre la validez de la conexión. Este paradigma se magnifica exponencialmente cuando el interlocutor es percibido como la fuente última de guía y soporte, Dios. La ausencia de una señal discernible, de una respuesta explícita a nuestras peticiones más apremiantes, o la falta de intervención en momentos de crisis, no es meramente una situación pasiva. Es un estado activamente generador de disonancia cognitiva y emocional. Para el individuo inmerso en esta coyuntura, el silencio divino se percibe, a menudo, como un déficit operacional, una interrupción no programada en un sistema que se asumía siempre disponible. Este vacío de comunicación no solo valida el sentimiento de vulnerabilidad, sino que introduce una serie de vectores de confusión. ¿Se ha desviado la señal? ¿La petición no fue formulada correctamente? O, en una inferencia mucho más crítica, la atención ha sido redirigida, indicando un abandono o una falta de prioridad en la agenda divina? La percepción de que nuestras oraciones rebotan en un vacío insonoro, mientras las dificultades se intensifican, obliga a una recalibración urgente de nuestras premisas fundamentales sobre la relación con lo trascendente. La pregunta, ¿dónde está Dios?, en este contexto no es un mero cuestionamiento filosófico, sino una demanda existencial por claridad y dirección. Es el intento humano de mapear un territorio que, de repente, parece carecer de los hitos esperados. Esta incertidumbre no es un error en el sistema de la fe, sino, proponemos, una característica intrínseca de una arquitectura divina, diseñada para propósitos que trascienden nuestra comprensión lineal del tiempo y la causalidad. Este análisis exhaustivo no busca ofrecer paliativos o justificaciones simplistas. Nuestro objetivo es desmantelar, con la precisión de un consultor estratégico, las capas de percepción y expectativa que rodean el silencio de Dios. Nos sumergiremos en una metodología rigurosa para discernir si esta aparente ausencia es, en realidad, un componente estratégico, una fase de preparación que precede a una manifestación de valor superior. Abordaremos la hipótesis de que este silencio es un test de resiliencia, una invitación a la profundización o, como postulamos, una herramienta de desarrollo dentro de un plan perfecto que opera con una lógica y una temporalidad que difieren radicalmente de las nuestras. Prepárense para una reconfiguración de la narrativa en torno a la espera, donde el silencio no es una negación, sino una afirmación de un proceso transformador. En el segmento anterior, abordamos la legítima inquietud que surge cuando nos encontramos en la vorágine de la incertidumbre, preguntándonos si la ausencia aparente de la voz divina es un indicio de olvido o, peor aún, de abandono. Es una percepción comprensible, pero desde una perspectiva más profunda y estratégica, el silencio de Dios no es una falla en el sistema de comunicación, sino un protocolo operativo intencional, una herramienta de diseño maestro dentro de su arquitectura divina. No es ausencia de operación, es una fase crucial de su estrategia. Analicemos esto con la precisión de un consultor, examinando un proceso de alta complejidad. El silencio divino, lejos de ser pasivo, es activamente utilizado con propósitos específicos que catalizan nuestro desarrollo y alineación con su plan. Primero, consideremos el silencio como un catalizador para la reflexión profunda y la autoevaluación rigurosa. En un entorno saturado de respuestas inmediatas y directrices explícitas, nuestra dependencia de la intervención externa puede estancar el desarrollo de una autonomía espiritual robusta. Cuando la voz directa se retira, se nos impulsa a una introspección necesaria. Es similar a una compañía que, antes de recibir un plan de reestructuración externo, debe realizar una auditoría interna exhaustiva. ¿Qué creencias estamos sosteniendo? ¿Son nuestras motivaciones puras? ¿Estamos operando desde la fe o desde la expectativa de una gratificación instantánea? El libro de Job es un estudio de caso paradigmático.
En medio de un silencio abrumadoramente difícil, Job fue forzado a confrontar sus propios supuestos y, en última instancia, a alcanzar una comprensión de Dios que trascendía su conocimiento previo. El silencio se convierte en un espejo que nos obliga a mirar hacia adentro. En segundo lugar, el silencio es un agente de maduración espiritual y fortalecimiento de la resistencia. Pensemos en un sistema de software que necesita ser stress-tested para asegurar su resiliencia bajo carga. De manera análoga, nuestra fe es sometida a pruebas en el vacío de la ausencia percibida. Es en estos periodos donde nuestras fibras espirituales se tensan y se desarrollan. Moisés, antes de liderar a su pueblo, pasó 40 años en el desierto, un periodo de aparente inactividad y silencio divino que fue, en realidad, un programa intensivo de preparación y forja de carácter. La paciencia se convierte en una métrica clave. La espera forja una dependencia más profunda, no de la voz audible, sino de la naturaleza inmutable del orador. Aprendemos a operar no solo cuando recibimos datos claros, sino cuando la confianza es el único dato disponible. Tercero, el silencio actúa como una prueba de fe y un proceso de refinamiento. Es el crisol donde nuestras convicciones son purificadas. Si la fe solo se manifestara bajo condiciones ideales y con comunicación constante, su valor intrínseco se devaluaría. El silencio evalúa la autenticidad de nuestra fe. ¿Es una fe basada en la evidencia palpable y la confirmación constante? ¿O es una fe que persiste incluso cuando los indicadores externos son escasos? Consideremos a Abraham, cuya fe fue probada en silencio durante años, en la espera de un hijo prometido y luego en el mandato de sacrificarlo. Este proceso no solo probó su lealtad, sino que refinó su entendimiento de la soberanía divina. Es una metodología para asegurar que la fe que emerge es genuina, robusta y, por ende, de mayor valor. Finalmente, el silencio puede ser una fase de preparación estratégica para bendiciones mayores o para el despliegue de un propósito más amplio. Como una compañía que entra en stealth mode antes de un lanzamiento revolucionario, Dios a menudo opera en silencio para ejecutar movimientos complejos que nos superan en entendimiento. José, languideciendo en una prisión egipcia, experimentó un silencio prolongado de la voz de Dios. Sin embargo, ese periodo fue fundamental para su elevación a una posición de poder que eventualmente salvó a su familia y a una nación entera. El silencio, en este contexto, no es una paralización, sino un trabajo meticuloso y tras bastidores, preparando el terreno para una revelación o una intervención que excederá nuestras expectativas. Es crucial en este análisis diferenciar este silencio estratégico de un abandono. La Biblia es inequívoca. No te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. El silencio no es una retirada de la presencia. Es una variación en el modo de comunicación. Es como un ingeniero que monitorea un sistema crucial en modo silencioso, permitiendo que opere de forma autónoma, pero listo para intervenir cuando sea el momento preciso. Dios sigue presente, observando, sosteniendo y, lo más importante, obrando. Su voz puede ser retenida, pero su presencia y su propósito no se desvanecen. En síntesis, el silencio divino es una herramienta de gobernanza espiritual avanzada. Es un mecanismo diseñado para fomentar la introspección, forjar la madurez, refinar la fe y preparar el escenario para futuras manifestaciones de su gracia y propósito. Entender esto transforma nuestra percepción de la espera de una frustración a una oportunidad de crecimiento sin precedentes. Este entendimiento es la base sobre la cual podemos comenzar a navegar estos periodos con una perspectiva renovada y estratégica. Habiendo establecido que el silencio divino opera como una herramienta deliberada para la maduración, es imperativo ahora diseccionar el mecanismo fundamental por el cual este periodo de aparente inacción se traduce en un robustecimiento del carácter. Este proceso no es pasivo, es una fase intensiva de desarrollo interno,
comparable a la reconfiguración de un sistema operativo para optimizar su rendimiento y seguridad en entornos de alta demanda. Analizaremos 3 vectores clave de esta forja: la recalibración de la paciencia, la reestructuración de la dependencia y la consolidación de nuestra identidad estratégica. Todo ello culminando en una preparación para la gestión de responsabilidades de mayor magnitud. Primero, la Shake paciencia. Este no es un atributo que se adquiera por simple deseo, sino a través de la exposición controlada a la espera. En un ecosistema que prioriza la gratificación instantánea y las soluciones algorítmicas, el silencio divino interrumpe ese ciclo. Nos fuerza a desvincular el resultado de la inmediatez de la acción. La paciencia, en este contexto, se redefine como una disciplina de ejecución estratégica, la capacidad de mantener el rumbo y la fe en un plan superior, incluso cuando los indicadores a corto plazo permanecen estáticos. Es una habilidad crítica para cualquier líder o sistema que opere en ciclos de proyecto extensos, donde la visión a largo plazo supera la necesidad de validación constante. El proceso nos entrena para operar con una perspectiva de tiempo expandida, optimizando nuestra resiliencia ante la incertidumbre y previniendo decisiones reactivas y subóptimas. En segundo lugar, la dependencia. Es un error conceptual asumir que la autosuficiencia es el objetivo final. De hecho, la verdadera fortaleza se manifiesta en la identificación y leverage de los socios estratégicos adecuados. El silencio de Dios desactiva nuestra infraestructura de autosuficiencia, forzándonos a auditar y reevaluar nuestras fuentes de apoyo y recursos. Nos impulsa a un cambio de paradigma, desde una arquitectura de ejecución individual hacia una que integra una dependencia activa y consciente en la fuente primaria de sabiduría y poder. Este periodo es un test de estrés para nuestra matriz de confianza, obligándonos a consolidar nuestra dependencia en la invarianza de la naturaleza divina, más allá de la experiencia sensorial inmediata. Se trata de una recalibración esencial que optimiza nuestra capacidad para operar bajo la provisión y dirección de un diseñador de sistemas infinitamente superior. Finalmente, y quizás el componente más crítico, es la consolidación de nuestra identidad y la preparación para responsabilidades mayores. El silencio es un entorno de prueba donde nuestra identidad se despoja de sus capas externas, aquellas que dependen de la validación externa, el éxito visible o la aprobación de nuestro entorno. En este crisol, nuestra verdadera identidad en él, aquella que es intrínseca y no transaccional, se solidifica. Es un proceso de hardening de nuestro core espiritual, donde descubrimos quiénes somos independientemente de lo que hagamos o tengamos. Esta identidad fortificada es el prerequisito para asumir responsabilidades de alto impacto. Sin una base de identidad inquebrantable, cualquier nivel de influencia o autoridad es susceptible a la inestabilidad y el colapso bajo presión. El silencio, por tanto, no es una pausa, es un programa de capacitación intensivo, diseñado para expandir nuestra capacidad de liderazgo, nuestro discernimiento operativo y nuestra madurez espiritual, preparando el terreno para el despliegue de un potencial que, en nuestra condición previa, simplemente no podríamos haber gestionado de manera sostenible o efectiva. Hemos analizado cómo la espera forja nuestro carácter y nos equipa para el propósito divino. Pero, ¿qué sucede cuando esa espera se prolonga y lo que perciben como un retraso se convierte, de hecho, en una optimización del resultado? En el ámbito de la planificación estratégica divina, la paciencia no es meramente una virtud, sino una inversión. Hoy vamos a desglosar cómo lo que interpretamos como un retraso en la intervención divina es en realidad un proceso de sincronización perfecta para entregar una solución de valor exponencialmente superior. Consideremos el caso de Abraham y Sara. La promesa de una descendencia era inequívoca, pero la ventana de entrega se extendió por décadas, desafiando toda lógica biológica y humana. ¿Fue un error de cálculo en la gestión del proyecto divino? Absolutamente no. Este retraso no fue una negación, sino la calibración necesaria para que el resultado, el nacimiento de Isaac a una edad imposible para sus padres, no solo cumpliera la promesa,
sino que la elevara a un nivel de milagro irrefutable. La gestación de un legado en la economía divina requiere un periodo óptimo de preparación que, desde una perspectiva humana, puede parecer ineficiente, pero que asegura la máxima manifestación de gloria. Otro ejemplo de un ciclo de espera con un ROI, Return on Investment, espiritual extraordinario, es la narrativa de José. Vendido por sus hermanos, traicionado en casa de Potifar y olvidado en prisión. Desde una óptica de gestión de proyectos, su ascenso se demoró de forma drástica, pasando por múltiples fases de aparente retroceso. Sin embargo, cada etapa de ese aparente estancamiento fue una fase de entrenamiento intensivo. José no solo adquirió habilidades de administración y liderazgo, sino que su carácter fue forjado bajo presión, desarrollando la resiliencia y el discernimiento que fueron críticas cuando finalmente fue elevado a una posición de autoridad suprema en Egipto. La adquisición de competencias en ambientes adversos y su posterior aplicación generó una sabiduría inigualable, esencial para roles de alta responsabilidad y para el cumplimiento de un propósito mayor. Y para una demostración magistral de la gestión del tiempo divino, pensemos en Lázaro. Jesús, teniendo la capacidad de intervenir de inmediato, permite que la situación escale hasta lo que humanamente se considera un punto de no retorno, la muerte y el entierro. ¿Por qué este aparente fallo en la ejecución de una solución rápida? Porque el objetivo no era solo la curación, sino la manifestación de una verdad más profunda, la resurrección, un evento que solidificó la fe de muchos y demostró una autoridad trascendente sobre la muerte misma. El retraso permitió una prueba de concepto de un poder superior, cambiando el paradigma de lo posible. Estos ejemplos no son anécdotas aisladas, son patrones consistentes que nos revelan un principio fundamental. El retraso divino no es una demora operacional, sino una fase crucial en un proceso de optimización. Un proceso diseñado para asegurar que la bendición no solo llegue, sino que lo haga en su configuración más robusta, con la mayor profundidad de significado y con el máximo impacto estratégico posible para su gloria y nuestro bien eterno. La sincronización divina opera bajo parámetros que trascienden nuestra percepción lineal del tiempo. Se alinea con la maduración de nuestro carácter, como vimos en el capítulo anterior, con la preparación de las circunstancias externas necesarias y, crucialmente, con la revelación de su gloria de la manera más contundente. El momento perfecto no es cuando nosotros estamos listos, o cuando nosotros lo demandamos, sino cuando la alineación de todos los factores internos y externos converge para producir el resultado de mayor valor y significado según su plan maestro. Entender esto transforma nuestra perspectiva, de la frustración por la espera a la anticipación por la manifestación de algo superior. El silencio, el retraso, son componentes activos de una arquitectura divina que no busca darnos lo que pedimos, sino lo que necesitamos para un propósito mayor, entregado en el pico de su relevancia y efectividad. Así, lejos de ser un vacío, el retraso es un lienzo en el que Dios pinta bendiciones, con una magnificencia que supera nuestra imaginación inicial. En la próxima y última sección, desvelaremos la estrategia de cierre. ¿Cómo mantener la fe activa y la perspectiva correcta mientras navegamos por las últimas etapas de este silencio? Hemos desglosado con una precisión casi quirúrgica la compleja dinámica del silencio divino. Hemos analizado cómo lo que percibimos como ausencia es, en realidad, una fase estratégica dentro del plan maestro. Desde la incertidumbre inicial que nos confronta con nuestras propias limitaciones, pasando por la identificación del silencio como una herramienta divina de refinamiento, hasta la comprensión de cómo este periodo forja un carácter resiliente y nos posiciona para recibir bendiciones de un alcance y una profundidad inigualables. Los datos, la experiencia y la revelación que hemos compartido convergen en una única y poderosa conclusión. El silencio no es abandono, es una preparación. Ahora, la pregunta crucial no es si el silencio volverá a manifestarse en tu vida, sino cómo vas a navegarlo. El camino hacia una confianza inquebrantable no es un estado pasivo,
sino una serie de decisiones conscientes y estratégicas. Primero, es imperativo internalizar la soberanía divina. Reconoce que el plan, con sus pausas y sus revelaciones, está diseñado con una sabiduría que excede cualquier algoritmo o previsión humana. Esta aceptación no es una rendición de tu voluntad, sino una alineación con la fuente de todo propósito y poder. En segundo lugar, transforma la espera pasiva en una esperanza activa. ¿Cómo se calibra esta esperanza? No es mera ilusión. Es una convicción fundamentada en el carácter inmutable de Dios, reforzada por los innumerables testimonios y promesas que hemos revisado. Una esperanza activa te impulsa a cultivar tu relación con Él a través de la introspección, la oración persistente y el estudio. Es como optimizar un sistema. En lugar de esperar una señal externa, te aseguras de que tus componentes internos, fe, paciencia, discernimiento, estén funcionando a su máxima eficiencia. Este es el momento de construir tu capacidad espiritual, de fortalecer tus algoritmos internos de fe. Tu próximo paso es activar esta confianza. Implica una reconfiguración de tu perspectiva. Ver cada periodo de silencio no como un vacío, sino como una ventana de oportunidad para el crecimiento exponencial. Es el tiempo de sembrar en tu espíritu, de invertir en tu desarrollo personal y espiritual, sabiendo que cada esfuerzo contribuirá a la cosecha futura. No se trata de aguantar, sino de avanzar dentro de la quietud. Para ayudarte a solidificar estos principios y a trazar un mapa de acción concreto para tu viaje a través del silencio, hemos desarrollado un recurso exclusivo, nuestra Guía de Optimización Espiritual para Tiempos de Silencio Divino. Esta guía, diseñada con la misma rigurosidad analítica que este video, te proporcionará ejercicios prácticos, estrategias de enfoque y herramientas de reflexión para que puedas transformar cada desafío en una ventaja espiritual. Es tu hoja de ruta detallada para no solo sobrevivir, sino prosperar en la espera. En resumen, la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar a pesar de ellas. El amor de Dios no se mide por la velocidad de sus respuestas, sino por la profundidad de su plan. Cuando el silencio se presente, y lo hará, recuerda, no estás solo. Estás siendo preparado, estás siendo moldeado, y estás en el umbral de una manifestación que superará con creces tus expectativas iniciales. Tu próximo paso es consciente, proactivo y decisivo. Accede a nuestra Guía de Optimización Espiritual en el enlace que aparece en pantalla y en la descripción. Invierte en tu futuro espiritual.